Ok, ya puse a grabar. Ahora sí lo veo. Bueno, entonces chicos, eh, el siguiente entregable que nosotros vamos a manejar tiene que ver con un paso siguiente frente al entregable que ya hicimos. Sencillamente, la idea es que cuando ustedes lean la información, ustedes se van a dar cuenta que el entregable es muy similar a lo que ya habíamos hecho. Solo que le vamos a agregar Profe, unas disculpas, no se cositas. escucha bien, se escucha entrecortado y muy bajito. Bueno, voy a tratar de arreglar el audio entonces. ¿Me están escuchando ahí? Sí, profe. Listo, bueno, ya mejoró el audio. Sí, sí, profe, se escucha mejor. Muchas gracias. Listo, bueno, ya me fui para la tablet a ver si ahí ya. Pero dice que está grabando, ¿cierto? No se cayó la grabación. Se aparece que está grabando, ¿cierto? Sí, profe. Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces les decía, para que quede nuevamente grabado, les decía que en lo que tiene que ver con nuestro núcleo, el siguiente entregable, ya estamos en la semana número 5. Ustedes lo que acaban de pasar es, digamos, vamos en un proceso y en cada uno de los procesos hemos tratado de aplicar algunas de las habilidades. En esta semana que acaba de pasar, sobre el tema del debate, pues hablamos del tema de negociación particularmente, pero en esta sección número 5 voy a compartirles aquí la pantalla. En la sección número 5 el entregable tiene que ver con una cosa que se llama otras habilidades diferentes, pero vamos a hablar primero con respecto a lo que se va a hacer. Lo primero es que si hay correcciones de la anterior entrega, pues hay que hacerlas. Lo segundo es que hay que buscar nueva información, porque ustedes hicieron las evaluaciones de las propuestas, entonces de pronto hizo falta más información, complementar más, en fin, entonces vamos a recoger nueva información, vamos a mejorar las propuestas que cada uno hizo, teniendo en cuenta el entregable de la anterior, de la semana número 3, cada uno hizo una propuesta. Entonces vamos a ver en qué mejoramos las propuestas y nuevamente se evalúan esas propuestas. Entonces, el cuento en este pedazo del entregable, en esta parte del entregable, nosotros manejamos unas habilidades. Ahora, en esta segunda parte, las habilidades que nosotros pretendemos manejar tienen que ver con el proceso de comunicación, tienen que ver con el tema estratégico, en fin. Pero en particular, las dos habilidades que se van a manejar en esta parte del entregable
son la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. Hace 8 días hablamos de la comunicación efectiva, hoy vamos a hablar de la resolución de conflictos. Entonces, refrescando lo que acabo de decir, vamos en la primera parte a hacer las correcciones que haya lugar, vamos a buscar nueva información, cada uno a mejorar su propuesta, quiere decir mejorar, no a repetir, sino bueno, ¿qué le mejora a mi propuesta para ver si esta vez sí es tenida en cuenta? Luego nuevamente evaluamos como lo hicieron en la entrega número 3 las propuestas y por último hacen un análisis de las habilidades, de cada una de las habilidades. En este caso, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. Entonces, hasta ahí está claro. Profe, una pregunta en donde dice que cada quien debe mejorar su propuesta. Veo que dice que hay que hacer un plan de acción y Sí, un presupuesto. Eso también el cada presupuesto uno debe no, hacerlo. el presupuesto no. El presupuesto no le vamos a colocar presupuesto, Ok. pero sí Y el, colocarle ideas nuevas, ¿cierto? O ok, sea, como mejorar un poquitico la primera propuesta, en el ok, sentido, porque esto es gerencial, en el sentido de que si a uno le están rechazando la propuesta, pues uno diría, bueno, ¿qué hice yo de mal que no fue tenido en cuenta totalmente? Entonces la idea es como mejorar, ¿cierto? O sea, es un proceso incremental, vamos a subir un poquitico. ¿Listo? ok. Es muy Listo, importante que gracias. realmente, con gusto, es muy importante que realmente sí haya una mejora en la propuesta, porque más adelante ya vamos a escoger una sola. Entonces la idea es que la propuesta que ustedes han presentado sea gruesecita, esté bien especificada. Muy bien. Eh, Esto es el entregable para este fin de semana. Si ustedes se dan cuenta, no hay nada del otro mundo muy parecido a lo que hemos hecho. Julio, dale. Profe, no, sino que nosotros, Profe, pues, en la Dale, evaluación Julio, de la ¿cierto? Pues la propuesta, palabra a la otra. habíamos, habíamos hecho, era como que ajuntado de las propuestas, habíamos sacado como lo mejor y lo habíamos ajuntado en una sola propuesta. Eso se puede hacer Ok. también al final entonces. Lo que pasa es que ese pedacito es el pedacito que realmente vamos a hacer en el último entregable, Ah, bueno, nosotros hicimos ¿cierto? eso, pero no hicimos evaluación de propuesta, propuesta por propuesta, no lo hicimos así. No, la idea es que sí la hagan, ¿cierto? La idea es Listo, que sí la entonces lo hagan. hacemos, ¿De acuerdo? listo, entonces vamos a corregir eso. Y a lo último, Eso. eso. Y cada quien, dale, dale. A lo último, entonces hacemos lo que ya estábamos haciendo, que nosotros cogimos de todas las propuestas, escogimos como lo mejor y lo anexamos en una sola propuesta. Exactamente. Pero eso todavía no es para este entregable, eso es para el último. Ah, ¿Listo? ok, profe. Listo. Jacobo, dale. Jacobo, ¿alzaste la mano? ¿Quién más había alzado la mano? ¿Alguien más iba a decir algo por ahí? profe, yo quería preguntar en cuanto a la evaluación de las propuestas, dice que hay que presentar pues los pros y los contras, Ajá. pero es los pros y los ¿No? contras de mi propuesta, o sea, yo misma calificándome a mí o también de No, forma todo, general. todo califica las propuestas. Entonces las ponen cada una en el tapete y dicen, esta en particular tiene esto de bueno y tiene esto de Ok, malo. Cogen la segunda, todos van a hablar, inclusive yo mismo, pero en una sola evaluación conjunta. No es que cada uno se meta a evaluar cada una de las propuestas, porque no acá nunca, ¿cierto? Sino ok, una propuesta. Entonces, ¿qué le vemos de bueno a esto? Ta, 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 ta. ¿Qué le vemos de malo? Ta, 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 ta. Listo. Evaluación que el equipo hizo a esa propuesta. Cogen la segunda, todos opinan que hay de bueno, que hay de malo, y así. Listo. Ese es el pedacito de la evaluación. ¿Estamos? listo, profe. ¿Alguna otra duda para que entremos a hablar ya? Listo. Entonces vamos a empezar a hablar del tema que nos compete hoy. Eh, un tema gerencial de hoy absolutamente clave es el tema de la resolución de conflictos. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa un conflicto?
Vamos a partir de lo siguiente. Resolver un conflicto no es negociar. Dentro del conflicto, uno puede utilizar la negociación como una táctica, pero conflictos siempre va a haber. Somos seres humanos y gracias a Dios todos pensamos distinto. Qué pereza que todos pensáramos igual. Uno simplemente decía, está haciendo calor, y el otro le dice, sí, está haciendo calor. Ya, se acabó la conversación. Entonces, los conflictos surgen por varias razones, ya lo vamos a ver con más detalle, pero una de las razones es porque nosotros pensamos distinto, pero a eso le agregamos un tema que es como el tema de que yo quiero que lo mío sea lo que realmente se tenga en cuenta. Entonces, cuando yo quiero poner lo mío por encima de los demás, ahí normalmente es donde empiezan los conflictos. Los demás o mínimo de otra persona. Conflictos hay en las parejas, entre padres e hijos, entre compañeros de trabajo, conflictos hay entre compañeros de estudio, conflictos siempre va a haber. Y un conflicto significa que dos posiciones chocan. Normalmente es por eso. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la palabra conflicto, una definición muy interesante sobre la palabra conflicto es esta: incompatibilidad. ¿Qué quiere decir incompatibilidad? Hay, digamos, dos cosas que no se las llevan por alguna razón. Si seguimos leyendo textualmente la definición que dice aquí, dice, según Grollimund, casi que no lo pronuncio, incompatibilidad entre dos cosas que no pueden ser realizadas simultáneamente. O sea, dos cosas que se excluyen. Mm, yo, por ejemplo, quiero ser revisor fiscal de una compañía, pero yo tengo en esa compañía que me candidatizo para ser revisor fiscal, eh, yo tengo, por ejemplo, acciones en esa compañía y es posible que yo también tenga pronto algún familiar trabajando en esa compañía. El hecho de que yo tenga acciones ya me crea cierto conflicto. Y si tengo personas allegadas que trabajan en esa compañía, yo como revisor fiscal también estoy encontrando un conflicto. En este caso, el hecho de que yo tenga al mismo tiempo ser revisor fiscal y tenga acciones en la compañía, a eso se le conoce como conflicto de intereses. Es un conflicto, ¿cierto? Sencillamente. Pero en este caso le llama conflicto de intereses. Mis intereses personales pueden chocar contra los intereses de otras personas. Pero a veces los conflictos no son, como en este caso, conflicto de intereses, sino que puede ser un conflicto por un choque entre dos posturas, ¿cierto? Entonces, ese choque entre dos posturas nos lleva a pensar en estas palabritas sinónimas: combate, disputa, lucha, pelea, pugna, enfrentamiento, colisión, choque, todo habla como de pelear, como de discutir, como de disputar entre dos puntos de vista. Entonces, eh, había dicho hace unos minutos que no era lo mismo resolver un conflicto que negociar, porque cuando uno habla de negociación, uno realmente lo que trata de hacer es, a través de una conversación entre las partes, lograr algún acuerdo, y son las partes las que, en el caso de la negociación, llegan a acuerdos sin mediación de nadie, sin que nadie intervenga. La negociación es entre dos partes y es una actividad que se desarrolla de una manera muy clara y directa, porque el cuento es encontrar la solución de un problema, pero que al resolver ese problema uno alcance cierto nivel de acuerdo, cierto nivel de beneficio para las partes. Eso es negociar. En cambio, en el caso de un conflicto, el cuento es que normalmente hay algo
que genera esa disputa, esa competencia, ese conflicto. Entonces, uno lo que trata es de buscar una solución justa. Ya no es alcanzar un acuerdo como en una negociación, sino que el cuento es que la solución a la que uno llega, uno la considere justa. Y fuera de que sea justa, ¿cierto? Por lo regular, en los conflictos hay siempre, por lo regular, no es obligatorio, pero por lo regular hay personas mediadoras, personas que ayudan a que las partes se acerquen. En las negociaciones no. Entonces, el cuento de esa mediación hace que lleguemos a la solución del problema o, sobre todo, a resolver una situación que está convirtiendo en caótica. Entonces, esa es la diferencia entre conflicto y negociación. Esta presentación yo se la subo, como siempre, a el campus para que lo tengan en cuenta. Entonces, miremos este panorama que estamos pintando acá. Eh, un problema se puede convertir en conflicto. ¿Ustedes qué piensan? Son distintos, pero un problema se puede convertir en conflicto. ¿Qué creen? ¿Sí está clara la pregunta? Profe, pues no sé, según pues por lo que tengo entendido, no sé, o lo que deduzco es que un problema es como la fase inicial y si no se llega con un acuerdo o no se arregla el problema, pues ya como que asciende a conflicto, ¿no? ¿No es así? A ver, interesante lo que estás diciendo. Sin embargo, no necesariamente un problema tiene que llegar a ser conflicto, porque, digamos, puede que sí se convierta en conflicto, pero son dos cosas distintas. Por lo regular, en el caso de un conflicto, las personas cuando están en esa situación de conflicto, puede que no estén en ese conflicto debido a un problema. Yo puedo tener conflictos, por ejemplo, con un compañero de trabajo, por razones que no son un problema. Por ejemplo, yo podría tener un conflicto con un compañero porque con ese compañero estoy tratando de ganarme yo un ascenso y él también. Entonces se genera un conflicto entre los dos. ¿Cuál de los dos quiere ganarse el ascenso? Pero eso no es un problema, ¿cierto? Simplemente es Ujú. una situación en la que tenemos puntos de vista distintos. Claro, dale, No, no, dale, dale, no, ¿quieres hablar? Dale. ya. Ok, No, estaba listo. escuchando. Muy bien. Ok, entonces, problema es una situación maluca que hay que resolver. Un conflicto es como el choque entre partes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como un problema podría o no convertirse en conflicto, viene la segunda pregunta. ¿Uno puede negociar un conflicto? ¿O en un conflicto no hay negociación? ¿Qué creen Sí, ustedes? pero bueno, pues yo creería que sí, no, Claro, perfectamente. De hecho, la negociación puede ser una táctica para resolver un conflicto. exactamente. Dos posturas completamente encontradas, uno negocia para acercarlos hasta cierto punto. Usted llega hasta aquí, usted llega hasta acá, ¿cierto? Entonces, sí, se puede negociar en un conflicto. Muy bien, otra pregunta. ¿Puede haber conflictos en una negociación? Sí, La respuesta profe, es obvia. Claro, no, ya a los por intereses y los acuerdos intereses de no, cada uno, por los intereses de cada Exactamente, uno. intereses de cada uno o el poder que alguien quiera ejercer, ¿cierto? O a veces por el desconocimiento de una de las partes se genera un conflicto cuando estamos tratando de estar en una negociación, ¿cierto? Hablemos profe, enseguidita del caso que está pasando. Señor, dale, te hago una pregunta. dale, Por dale. ejemplo, te pongo un ejemplo, en una empresa eh, resulta que hay un jefe, ¿cierto? O el dueño, o el gerente, lo que sea. Y hay veces que las personas
personas por sentirse pues que, o por dar a entender que son los que toman las decisiones y que tienen el poder, muchas veces toman decisiones en contra pues del deber ser o de la lógica pues que, que tendría la decisión, ¿cierto? Solamente por decir yo soy el que mando acá. Entonces, El en que ese manda soy yo caso, y se acabó. eso es, sí, exacto. Entonces, en ese caso, una posición de esas genera conflicto o es un problema. Es un conflicto, ¿cierto? Que se puede convertir en un problema, pero es un conflicto, ¿cierto? Porque es Sí, que realmente alguien está tratando de imponer su punto de vista independiente de lo que esté pensando las otras personas o de la que las otras personas sientan, ¿cierto? Entonces ahí ya hay un choque, ahí está el choque. No hay nada más maluco que cuando alguien dice, es que es orden mía porque yo soy el jefe, ¿cierto? Eso ya a uno en el fondo, a uno le provoca como cierta incomodidad. Y esa incomodidad puede terminar en un conflicto, ¿cierto? Uno puede terminar inclusive hasta discutiendo con el jefe. Entonces ahí se genera el conflicto, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que el conflicto y la negociación, pues lo ideal no, puede pasar que se crucen, pero a pesar de que se cruzan, lo ideal es que nosotros aprendamos que un conflicto es un tema que se puede resolver de manera muy diferentes a cómo abordamos un problema. Un problema necesita presupuesto, un problema necesita asignación de recursos, tiempo. Un conflicto lo que necesita es diálogo, aclarar los puntos de vista y encontrar aspectos de acuerdo. Muy bien, entonces un problema se puede negociar, eso también es cierto. Entonces, miren estas frases así contundentes. Las personas crean los conflictos, entonces las personas tienen que resolver los conflictos. O sea que el conflicto tiene que ver con qué? Con las relaciones entre las personas, por razón la que sea, a veces justo o injusto, entonces eso golpea. Los conflictos afectan a las personas, aunque el conflicto no sea personal. No hay nada más aburrido que uno trabajar en un ambiente donde las personas están disputando algo. El ambiente se vuelve pesado, nadie quiere como estar con esas personas. Eso genera pues como cierta situación ahí maluca. Eh, los desacuerdos siempre existirán, siempre. El cuento es si el hecho de que haya un desacuerdo se tiene que convertir necesariamente en un conflicto. Yo creo que aquí está mucho la madurez de las personas, pero también está mucho el tema de la inteligencia emocional, ¿cierto? Porque lo que decía yo hace un rato, qué pereza que dos personas piensen exactamente igual. Lo bueno es que hayan puntos de vista distintos, pero el hecho de que hayan puntos de vista distintos, eso no implica que los puntos de vista tengan que significar una pelea, una discusión. El mensaje está más en que si hayan desacuerdos, que pueda haberlos, no dejarlos escalar hasta un conflicto. Ese es el mensaje que quiero darles. Entonces, aquí el último punto, la última frasita dice, cuando las diferencias se sienten relevantes, aparecen los conflictos. O sea, las personas pueden tener desacuerdos, pero cuando esos desacuerdos empiezan a escalar y a volverse importantes, es donde aparecen los conflictos. Entonces, hay tipos de conflictos funcionales y disfuncionales. Funcional quiere decir que son normales del trabajo, pues es normal que uno de pronto discuta con un compañero porque el compañero está haciendo un procedimiento de una manera y lo debía haber hecho de otra. Entonces uno le dice, hey, hermano, es que si vos seguís haciendo así nos vas a perjudicar a todos. Ahí ya hay una especie de conflicto. Puede que no haya escalado, pero ahí está. Y aparece como un conflicto funcional. ¿Cuál es un conflicto disfuncional? Los disfuncionales es cuando ya lo miramos fuera del ámbito del trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado
pero de pronto sí, pero es posible que alguna persona a uno le caiga mal y uno ni siquiera sabe por qué. Esa persona me cayó mal. Puede ser un tema paradigmático, algo que no debería ser así, pero de todas maneras, a pesar de que eso que estamos hablando que es paradigmático, me generó a mí un desacuerdo con alguien, esto lo que quiere decir en pocas palabras es que si yo fuera del ámbito laboral, yo llevo mis cosas al ámbito personal, allá los conflictos se vuelven disfuncionales. No depende de mi trabajo, sino que depende de mi actitud como persona. Y eso es muy grave para una empresa, porque entonces eso atenta directamente contra el clima laboral. Entonces, el conflicto es funcional cuando está relacionado con las actividades que hacemos. Y puede que no sean negativos, simplemente estamos en un desacuerdo y podemos llegar a solucionarlo fácilmente. Sin embargo, los conflictos disfuncionales es cuando no tienen que ver con mi trabajo, sino que son temas de carácter personal que por lo regular tienden a ser negativos. Muy bien, hay causas y aquí vamos a hacer una cosa bien especial. ¿Qué causa, cuando lean ustedes estas causas que hay aquí, cuál causa de ustedes les llama la atención? Para que alguien la explique. O sea, ¿qué puede generar aquí un conflicto y a alguien le llame la atención una de estas causas? Por ejemplo, ¿por qué la competencia por recursos genera un conflicto? ¿Quién me explica eso? ¿Algún premio, algún Competir ascenso? por... Pero no solamente en tema de un premio, podría ser, pero quitémosle los premios, el trabajo normal. Cuando llegan los presupuestos, al final del año, y a un área le dieron un buen presupuesto y a otra área le dieron un presupuesto regularcito. ¿Qué pasa ahí? Que el área que recibió menos dinero de presupuesto se va a sentir ofendida, defraudada, minimizada y seguramente va a empezar a generar cierta atmósfera negativa, conflicto, porque no la trataron igual que a los otros. Eso es competencia por recursos. Muy bien. Cuando llega una información mal, cuando la comunicación falla, eso puede generar conflictos, porque yo quería decir una cosa y se entendió otra. Entonces la gente actuó de cierta manera como no debía actuar, pero porque entendieron mal. Entonces eso generó el conflicto. Pero es que esa no fue mi orden, dice el jefe. Eso fue lo que le entendimos. ¿Cierto? Muy bien. Muy común en la generación de conflictos, choques de egos. Dos personalidades que se sacan chispas cada vez que hablan. Entonces, perfectamente posible. Muy bien. Cuando las metas no están claras o yo pongo a dos personas con metas completamente diferentes, aun cuando hagan el mismo trabajo. Eso tarde que temprano va a significar un choque entre las personas. Puede que la misma estructura de la organización lleve al conflicto. Y voy a explicar un caso. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha tocado tener dos jefes al mismo tiempo? ¿A ¿Alguien le ha tocado? Sí, sí, profe. Dos jefes al mismo tiempo. ¿Qué tan Sí, bacano es eso? eso es ¿Cierto que sí, difícil muy aburrido? porque hay veces es como ya le contraria a alguno de los dos y eso es como para, lo ponen a uno entre la espada y la pared. Exactamente. Eso es lo que genera una organización como causa de un conflicto. Cuando yo trabajaba en Cadenalco, con el tiempo del éxito pues que estaban funcionando, a mí me tocó una experiencia así. Yo tenía dos jefes y para mí era un problema y aprendí a solucionarlo. Hacía lo que me convenía. Y entonces cuando alguien dice, pero es que yo dije ya, háblese con, también se llamaba Iván mi jefe, háblese con Iván que él me dijo que hiciera eso. Ah, pero sí, ¿qué hago yo pues? Yo recibo órdenes y yo obedezco. Y cuando me favorecía la otra,
Entonces le decía a Víctor, Víctor, eh, vamos a hacer esto. Y entonces Iván, que era el otro jefe, me decía, pero usted, ¿por qué no me hizo caso? Porque Víctor me dijo tal cosa. Entonces yo aprendí. Me dieron papaya. Yo no estoy haciendo lo que me dé la gana. Si tengo dos órdenes cruzadas, el problema es de ellos. Muy bien. Eh, un tema importante dentro de lo que tiene que ver con el conflicto es cómo va creciendo, ¿cierto? Miren que esto suena como una especie de semáforo. Por alguna razón sucede algo que origina una crisis. Una vez esa crisis se ha dado, entonces hay obviamente un desacuerdo entre dos personas que cada vez puede ser mayor. Eso es lo que sencillamente se considera un conflicto. Lo ideal es que uno en ese momento sea como jefe de dos personas que están entrando en conflicto, o sea, entre lo que yo hago y un compañero mío, lo ideal es que fuéramos de una a tratar de resolver un conflicto antes de que escale. Por eso aquí dice que uno reconoce el conflicto y lo ideal es uno, los conflictos, no darles largas. Voy a colocar un ejemplo muy complicado, pero es para que me entiendan. Cuando uno tenía un conflicto con su pareja, ¿qué pasa cuando uno con su pareja, en vez de tratar de resolver el conflicto, le hace mala cara, le deja hablar 2 días? ¿Qué va a pasar con el conflicto? Se puede volver más grande, ¿cierto? Pero si por el contrario, cuando el conflicto surge, uno tratara de encontrarle una salida, un acuerdo a ese conflicto rápidamente, eso nos ayudaría a evitar que ese conflicto escale. Lo mismo pasa en una empresa. Cuando uno está viendo como gerente que está empezando a haber un conflicto, lo mejor es coger ese toro por los cachos de una. Listo, no funcionó. Entonces, quiere decir que tenemos que pasar a una etapa más adelante. Pero lo ideal, como lo dice la fase número 3, la idea es que esos acuerdos que uno puede encontrar inicialmente se vuelvan acuerdos más contundentes. Cuando definitivamente el conflicto no se ha solucionado o el conflicto escaló, estamos hablando ya de que ese conflicto hay que meternos más de lleno y al final tenemos que encontrar una solución, un acuerdo. Normalmente los conflictos se arreglan a través de acuerdos, de ponernos de acuerdo. Y al ponernos de acuerdo, pues sencillamente listo, o sea que vamos a hacer esto, esto y esto. Y esto que tenemos pensado, no lo vamos a hacer. Si es el acuerdo, entonces hay que ejecutar ese acuerdo. De nada sirve uno llegar a un acuerdo para resolver un conflicto si no lo pone en práctica. ¿Por qué? Porque eso es como usted apagar un incendio y dejar una varacita para encendida. Empieza a soplar el viento y vuelve y arranca el incendio. Entonces la idea es, lo ideal es que cuando suceda una crisis, lo ideal es arreglar el problema rápido. Si no hay arreglo rápido, tenemos que tratar de encontrar entonces acuerdos que tenemos que mirar a veces con profundidad hasta dónde llegan los acuerdos y hasta dónde llega el conflicto y al final encontrar esos puntos en común que nos ayudan a ejecutar el plan que soluciona el conflicto. Muy bien. Ideas para no solucionar un conflicto. Echar leña al fuego. Es lo que está entre paréntesis. Otra cosa que uno no debería hacer nunca ante un conflicto. Rendirse antes de tiempo. Otra cosa que uno no debería hacer nunca jamás, sobre todo nosotros como gerentes, cuando estemos resolviendo un conflicto, imponer una solución. Es que yo soy el jefe. Esa es la peor de las tácticas que uno pudiera emplear. Otro muy importante,
no ignorar, no decir que no existe un conflicto. Entonces nos evadimos. No, si uno como gerente detecta que un conflicto se está empezando a dar, la idea y el papel de uno como gerente es tratar de solucionarlo lo más rápido posible. O otra cosa que uno no debería hacer en un conflicto es resolverlo sin atacar la causa raíz, porque entonces ese conflicto va a quedar ahí como el carboncito prendido que en algún momento ¡pah! Vuelve y coge fuego. Muy bien, ¿me siguen hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Todo QAP? ¿Me siguen, cierto? Sí, sí, profe, todo claro. Muy bien. Eh, ustedes lo van a leer ahí en el campus. Esto es una forma creativa de resolver problemas, de conflictos, perdón, pero quería centrarme en esta diapositiva. Eh, Cuando uno habla de solucionar conflictos, hay una cosa que se llama estrategia. Y hay dos tipos de estrategias. Una estrategia donde el foco es la colaboración y una segunda estrategia donde el foco es la competencia. Obviamente no es lo mismo. No es lo mismo dos personas tratando de encontrar algo que libere esa tensión y encontremos un acuerdo que nos ayude a salir del tema. Y otra cosa muy complicada es cuando yo no quiero ser lo más mínimo y entonces yo no quiero ser parte de la solución. Y cuando uno no es parte de la solución, ¿saben qué es? Es parte del problema. Cuando un conflicto se pretende resolver dentro de una estrategia colaborativa, es muy importante utilizar la mediación, la supervisión, ¿cierto? Entre personas de la misma empresa. Cuando se trata en un conflicto entre dos empresas, lo habitual es que haya un evento que se llama conciliación. Y a veces la conciliación, cuando el conflicto ha escalado, podría terminar convirtiéndose en un documento público, un acuerdo que uno hace y firma en notaría, o en una inspección, o ante un juez, ¿cierto? Entonces, la conciliación es un mecanismo para solucionar conflictos entre empresas, pero cuando es dentro de la empresa, hablamos de la mediación y de la supervisión. ¿Qué significa supervisión? Estar atentos a que el conflicto no crezca, o sea, es la acción de supervisar. Cuando la estrategia es competitiva, significa que yo quiero, dentro de la negociación, sacar una buena ventaja. Entonces, la primera forma de ejercer la solución de un conflicto sería tratando de negociar. Yo les decía hace rato que la negociación es una estrategia de solución de conflictos. Ahí está, ¿cierto? Sea a nivel interno de la empresa o entre empresas. Pero hay algo adicional aquí. Y es que resulta que aquí estamos viendo cuando un conflicto ya es muy grande a nivel de una empresa, ya lo que toca es aplicar mecanismos legales, que inclusive puede llegar a instancias judiciales. Pero cuando es entre empresas, la instancia judicial se llama arbitraje. Eso normalmente en las negociaciones se establecen cláusulas para determinar cómo se va a escoger el árbitro, cómo se va a escoger, en qué momento un árbitro opera, hasta dónde puede llegar un árbitro, y todo eso en el acuerdo para que cuando algo se salga, como dicen los mexicanos, cuando algo se salga de madre, entonces ahí es donde entra el árbitro a solucionar temas que pueden ser muy delicados. Muy bien, estas estrategias son utilizadas para conflictos disfuncionales. Sin embargo, hay un camino
como ustedes ven, es un camino de sub y baja, donde hay opciones de un ganar, ganar, ganar o ganar o retrato. Cada uno de estos es un estadio más alto de la solución de un conflicto. Ganar quiere decir que uno de los dos ganó, el otro perdió. No es bueno. Ganar, ganar. Los dos ganamos un poquitico. Pero ganar, ganar o no hay trato significa que o demostramos que las dos empresas sacan algo de ventaja de la solución del conflicto o más bien no lleguemos a ninguna solución del conflicto. Entonces, eso de ganar, ganar o no hay trato es una estrategia muy elevada. Estrategias no recomendadas. Perder, perder o perder, ganar o ganar, perder. ¿Qué quiere decir eso? Los dos pierden o uno de los dos pierden. No tiene sentido. Uno debería tratar de que en las negociaciones las personas tengan algo por lo cual sentirse orgullosos porque por eso trabajaron. Muy bien, entonces el cuento de la negociación es un tema que, como ustedes se dan cuenta, tiene mucha tijera para cortarle. En el campus virtual, donde está ese temita de la negociación, estas presentaciones que ustedes vieron ahí, estas imágenes también están ahí. Y en cada una de las partes de esa presentación, pues del material ABA que ustedes tienen ahí, hay un orden lógico de cómo se van llevando las cosas. Lo que yo quiero que seamos conscientes es que un conflicto se soluciona más fácil mientras más rápido lo abordemos. Y mientras más lo dejemos dilatar, el conflicto se vuelve más grande. Hablemos de un ejemplo breve para que hablemos de todo lo que hemos mencionado acá. ¿Qué pasa con la guerra en Ucrania? ¿Ustedes están a favor de la guerra o no están a favor de la guerra en Ucrania? ¿Alguien está a favor? ¿Alguien está en contra? Bueno, mi punto de vista siempre Ya es uno. estar en contra, pues no, yo creo que debe haber otras maneras de llegar a acuerdos y solucionar las cosas. No creo que esté bueno que haya un conflicto de esa manera. Y los perjudicados siempre son las personas por malas decisiones de los Exactamente. Y dirigentes. estás hablando de, exactamente, estás hablando de lo que está proponiendo Trump. Pues de lo de Tron he ¿Qué visto está pues ya proponiendo? últimamente que lo que le propuso fue que como que le hiciera un contrato con todos los minerales que son escasos para él poderle ayudar en todo el tema de la guerra y poderlo seguirlo financiando a Ucrania. Entonces lo puso ahí entre la espada y la pared a Ucrania, pues le toca firmar o lo deja solo. El conflicto se está enredando por una razón, porque muchos países europeos están diciendo que quieren seguir apoyando a Ucrania, porque Estados Unidos, con el presidente Trump, está sacando ventaja. Y ustedes no se han puesto a pensar por qué está apoyando a Putin. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué creen que está apoyando a Putin y no a Ucrania? ¿Alguien tiene alguna explicación? Yo tengo la mía, es una opinión. Pues yo Y es estaba viendo que eso, pero si él no apoya, ya hoy me vi como que cambió la estrategia porque estaba con el presidente de Francia, y con el presidente de Ucrania y están haciendo ese tratado, entonces yo pero mira, pues yo no sé qué es lo que quiere Trump, sinceramente no sé qué es lo que está eh, buscando Trump. vea, él es un negociador. ¿Y él qué es lo que está haciendo? Él está subiendo la vara muy alta para que cuando le toque empezar a ceder con cosas, igual va a ganar, ¿cierto? Él tiró el chorro muy alto. Es muy humillante para Ucrania que Trump diga, no, 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 ya, el terreno que perdieron ya lo perdieron. Entonces, de malas. Pero fuera de eso,
como yo le mandé plata, me la tienen que pagar, pero ustedes ya son perdedores. En cambio, la Unión Europea está apoyando a Ucrania por razones políticas, pero también por razones económicas. El hecho de que apoyen a Ucrania, de hecho van a mandar soldados europeos a Ucrania y eso se convierte ahí en un temita muy candente para que se genere un escalamiento de la guerra o del conflicto. El cuento es que Europa también tiene intereses políticos y económicos, pero Estados Unidos, el principal tema al que le tienen miedo es a que de todo esto el que saque ventaja sea China. Entonces Estados Unidos tiene miedo a que China cambie el orden mundial. Entonces por eso está apoyando a Rusia, porque no quiere que esto haga que China crezca y se convierta en un verdadero enemigo para Estados Unidos. Entonces ustedes me siguen, lo que mi punto de vista es que Trump está subiendo la vara muy alta para empezar a ceder y entonces ganó, ¿cierto? Como buen negociador, tipo un negociador. Sin embargo, es muy humillante para los ucranianos decir que perdieron terreno y que fuera de eso no pueden pertenecer a la OTAN, que Rusia va a volver a intentar seguir atacando y anexarse más territorio, o sea, no hay garantías de nada. Entonces se soluciona el conflicto. En mi opinión, con lo que está haciendo Trump, no se está solucionando el conflicto. Para mí creo que antes lo está agravando. Es un pensamiento muy personal. Para mí creo que lo está agravando, porque Europa empezó a volverse más fuerte, a hablar entre ellos y a decir que sí van a apoyar a Ucrania. Pero, ¿por qué? Porque les interesa que Rusia no se meta más en Ucrania y entonces no extienda la frontera contra ellos, pero también el tema de la Unión Europea son los recursos agrícolas y químicos de Ucrania. Entonces, hay intereses. Eso no es porque nos da mucho pesar. Si eso fuera cierto, que nos da mucho pesar, hay países donde cuando se genera una guerra, estos países intervendrían directamente. No, son intereses, ¿cierto? Pero el mensaje que yo quiero que se lleven hoy es el siguiente. Conflicto, posturas diferentes. Conflicto. El conflicto puede haber un conflicto bélico, un conflicto de intereses, conflictos laborales, conflictos de pareja, cualquier cosa. Dos posiciones encontradas chocan y eso genera reacciones en las personas. Ese es el detonante de un conflicto. Una negociación, por el contrario, simplemente es algo, un problema, una oportunidad que queremos abordar para solucionarlo. Y eso hace que nosotros lleguemos a un punto de negociación. Bueno, chicos, hasta ahí era lo que quería contarles. No sé si queda alguna duda, si todo está claro, si me siguieron todo el tiempo, si alguien se me perdió, cuenten a ver. ¿Todo claro? Profe, tengo una pregunta. ¿Usted quiere que todos esos temas, pues los hemos pues intentado pues irlos ingresando pues en el trabajo aplicativo? El tema del conflicto Ok. es el que veo como un poco Vea, difícil ustedes tienen que ser llevarlo ahí sinceros con al ustedes trabajo. mismos. O toca No, inventarnos el conflicto. vea, ustedes total seguridad ya han tenido conflictos, con total seguridad. Solo que han sido conflictos muy pequeñitos, ¿cierto? No se han vuelto conflictos grandes. Pudo haber conflictos como, por ejemplo, alguien que quedó de entregar algo y se demoró. Entonces el otro le dijo de buena gana o de mala gana, hey, pilas, hermano, es que si te demoras tanto nos vas a retrasar a todos. Ya, eso puede ser un conflicto. Lo que hace es un conflicto muy pequeñito, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que ustedes reflexionen qué tipo, qué cosas ustedes encontraron dentro de las actividades que han hecho hasta el momento como equipo que ha generado algún tipo de conflicto. Y sincérense, díganlo con toda tranquilidad. Nosotros ya somos adultos, sabemos de qué estamos hablando, y si alguien le dice a uno de frente algo,
pues que se lo diga de una manera asertiva para que no se convierta en un conflicto. Entonces sí, la Y idea es esa, la idea es tratar no de se tomen nada aplicar eso. Dale. personal para que no se hagan Sí, del conflicto. exactamente. Eso es una habilidad que tiene que ver con inteligencia emocional, no tomarnos las cosas personal. Eso es clave. ¿Listo? Bueno, ¿estamos? ¿Alguna duda? ¿Queda todo lo más claro? ¿Cuape todo? Sí, profe, Bueno, muchas entonces gracias. el silencio me indica que sí. Listo. Bueno, chicos, entonces les subo la grabación ahora. La presentación también se la subo. Y con la ayuda de Dios nos vemos dentro de 8 días. Listo, se cuidan mucho. Igualmente, Nosotros profe, haremos. Hasta muchas luego. gracias. Feliz noche. Gracias. Listo. Igual para ustedes. Chao.